realizar el examen de una paciente, un hombre o una mujer adulta, sanos, entiendo, manejar se dice acá, no manejar el paciente, sino realizar la gestión de la atención, sería hasta incluyendo el tratamiento o el plan terapéutico de un paciente ansioso, de un niño con fiebre, de un recién nacido sano o de un niño sano. Estos son de medicina de familia, que es un estudio que compara un poco lo que las residencias piden. La necesidad de anticoncepción, paciente con cambios en la visión o con dolor en los ojos o con ojo rojo, y no sé qué significa esa expresión, o con dolor de cabeza. Generalmente se formulan con motivos de consulta, de cómo viene el paciente, no con patologías, sino cómo se presenta el motivo de consulta y a partir de ahí. Pero estas son todas las que se han encontrado en los artículos, ¿no? Pero para que tengan una noción, no sé si eso les sirve un poco para graficar de qué estamos hablando. ¿Sí? Algo por ese estilo. Bueno, pasamos a otro tema, un poco más específico. Una de las preocupaciones que existen en la formación es que si el proceso de arribar a un diagnóstico siempre es exitoso o puede llevar a errores evitables, digamos, de alguna manera. Siempre y se estudia desde hace muchísimo tiempo, increíblemente, cómo es el razonamiento de ciertas profesiones. Por ejemplo, de los pilotos de avión, de la gente, originalmente se estudiaba de la gente que trabaja en emergencias, enfermeros y enfermeras, médicos, médicas, técnicos y técnicas que trabajaban en emergencias. También de los estrategas militares, porque tienen que son todas personas que tienen que tomar decisiones en tiempo real. No tienen tiempo para pensar mucho. Tienen que tomar decisiones y actuar en función de esas decisiones. Se estudia desde los años 50, más o menos, del siglo pasado, y hubo muchas teorías acerca de cómo pensaban, cómo razonaban y cómo contribuir a que piensen mejor. Entonces les voy a comentar algo de eso rapidito, para que les sirva a ustedes a cómo trabajarlo en la residencia. Generalmente se trabaja con casos escritos, además de los casos con pacientes reales, se trabaja con casos escritos. ¿Cuál es su mejor? Cuando ustedes dicen, esta experiencia me ayudó a razonar, ¿se acuerdan de alguna experiencia o varias experiencias que les hayan ayudado a decir, con esto aprendí a razonar un caso o los casos? ¡Ay, qué macana! Ninguna. Puede ser. No sé si entendí bien, pero yo creo que con todo, o sea, como te contaba, por ahí surgen ciertas dudas, o no solo de la parte clínica del paciente, sino de situaciones de cuando te lo citas, o de situaciones más familiares o sociales del paciente que te hacen como llevar al razonamiento, o sea, lo compartís con tus compañeros y razonás a partir del caso. Pero creo que con todos los pacientes me ha pasado, no sé. Muy bien, está bien. Bueno, voy a pasar a presentarles algunas cosillas. Vamos charlando como recién. Esperen que me... Bien. Está basado en este libro que es de unos autores que recopilan las últimas investigaciones que se han hecho en razonamiento clínico, muy interesante porque es una investigación muy extensa, la que existe es muy extensa, y en la síntesis que ellos hacen, estando muy ligados a la educación médica, es muy, muy interesante. En general, cuando hablamos de razonamiento, pensamos en una cadena ordenada de pensamientos, de sus causas a sus consecuencias. Alguien que piense, que razona bien, es alguien que lógicamente encadena bien las ideas. Y lo hace de una forma consciente, deliberada, etc. La pregunta es que si en realidad sí piensan siempre los profesionales de la salud.
de esa manera, pausada, ordenada. Cuando entra un paciente o una paciente por la puerta y lo que ocurre entre que el paciente entró y que sale con un plan terapéutico, sí, siempre eso tiene factores conscientes involucrados, irracionales y ordenados, o no es así. El razonamiento, cuando hablamos de razonamiento clínico, de lo que hablamos es el proceso mental que ocurre cuando tanto los médicos como los enfermeros y enfermeras realizan cuando entre que se presenta el paciente y llegan a una conclusión de las causas de lo que le ocurre al paciente, le ponen un rótulo diagnóstico y piensan en las medidas a tomar con esa persona que tiene un problema de salud, ¿sí? Ese proceso que está en el medio es lo que llamamos razonamiento clínico. Normalmente se desarrolla solo sin ninguna ayuda, bien, mal, con problemas, pero se desarrolla solo supuestamente. Pero los programas educativos pueden contribuir a mejorarlo. Esto lo vamos a saltar. Esto lo que voy a explicar ahora es qué es lo que se piensa hasta ahora, la teoría más aceptada de cómo procesa la mente individual de un médico o una médica desde los datos iniciales del paciente hasta arribar a la toma de una decisión de un plan terapéutico. Habría dos sistemas que interactúan en forma vinculada. Uno de reconocimiento de patrones o regularidades a partir de guiones de la enfermedad. Esta expresión que está en inglés es porque es una expresión, es un concepto dentro de una teoría, por eso se usa, porque ustedes se lo pueden atropellar en otras partes porque se utiliza también para evaluación y para evaluación de competencias específicamente. E interactúa con otro sistema que, a diferencia del anterior, el anterior es un sistema automático, no consciente, el otro sistema es un sistema analítico de razonamiento causa-efecto. El sistema 1 es un proceso que no es analítico. Cuando uno dice no es analítico, es sintético. Se produce una conclusión de una sola vez. Es un proceso automático, que lo que hace es comparar muy rápidamente si se corresponde el patrón que se percibe en los datos que presenta el paciente al inicio con la biblioteca de representaciones de enfermedades que está en la memoria, que son lo que llamamos guiones de la enfermedad. Para que ese proceso se desarrolle, la persona tiene que tener una base de conocimiento de estructura, y funcionamiento normal y patológico y representaciones de enfermedades que se desarrollan a lo largo de no solamente de la formación y de haber incorporado conocimiento conceptual, sino también de haber acumulado mucha experiencia con pacientes que tienen ese problema de salud. ¿Qué tienen los guiones de la enfermedad en esta memoria a largo plazo? Tienen las causas fisiopatológicas de ese problema de salud, los antecedentes y las condiciones predisponentes, los problemas por los cuales consulta el paciente o la paciente en el momento que llega a la consulta, los signos, los síntomas, los hallazgos diagnósticos que se esperarían encontrar en ese problema de salud, además de esos que presenta inicialmente la persona, el curso que tendría esa enfermedad, si se trata y si no se trata, y las opciones de manejo adecuado. Pero además tienen un plus, que es que tienen una naturaleza temporal. Ese guión de la enfermedad tiene un orden de aparición de los eventos en el curso de ese problema de salud, que ayuda a tenerlo claro, ese orden temporal, y las causas, el orden entre las causas y los efectos, le ayudan a anticiparse a lo que va a suceder y tomar decisiones oportunas según el momento en el que se encuentra con el problema de este paciente. ¿Cómo funcionaría esto? Entra un paciente, una persona por la puerta y dice, yo tengo este problema de salud. Por ejemplo, viene una persona que dice en este momento, tengo tos, tengo fiebre, tengo dolor muscular, ¿sí? No, voy a elegir otro ejemplo, porque
que me estaba metiendo en un terreno que no voy a manejar también. A ver, ninguno voy a manejar también, pero este te va a... Puede ser, José, ponerle... Dale. Me imagino ponerle un problema... Nosotros, los problemas no necesariamente son patologías, pero por ejemplo los bebés sanos que vienen a un control de salud. Sí. No sé si sirve para el ejemplo. Tiene que ser algo que vos no sepas lo que es. Nos conviene en este caso un problema de salud, ya voy a explicar por qué. Porque el bebé sano uno sigue más o menos un protocolo, pero en este cuando vos viene con una pregunta, el paciente es una pregunta en sí, digamos, entras con un problema. Por ejemplo, he perdido peso, no sé, a ver, puede ser robo por ahí, qué sé yo, que había, por ejemplo. Eso iba a decir. A ver, ¿cómo entra un paciente con la primera consulta? Sí, lo primero que dice cuando entra. Que ha perdido mucho peso, que tiene mucha sed, que está orinando mucho, que tiene mucho hambre, pero igual pierde peso. Perfecto. Dice eso, lo dice en sus términos, se sienta y aparece a la conciencia de quien está atendiendo, lo primero que aparece es, esto es diabetes. Una diabetes tipo 2 será. Esto es diabetes, ¿sí? Eso que ocurre es, se activa lo que se llama procesador de patrones, digamos, esto dice la psicología, compara los datos que tiene el paciente con lo que existe en la memoria a largo plazo, ¿sí? Se reconoce el patrón. Esto no es que sea consciente. Cuando aparece ese rótulo, eso ya pasó, ¿sí? Esa sospecha. ¿Vieron que dice el ojo clínico que ustedes dicen de algunos profesionales de la salud? Ese ojo clínico, o viene, para poner el ejemplo de Lucas, viene la mamá con el bebé que se ve rozagante, hermoso. Y la mamá dice, para mí está chiquito, para mí está flaquito. Todo el mundo me dice que está flaquito. Y ustedes lo ven bien, dice, este bebé no tiene nada, está bien, está bien. Eso primero que aparece, ¿sí? Es producto de haber visto muchos casos del mismo tipo. Muchos. Y realmente es una impresión que surge automáticamente. Esa impresión en alguien que trabaja bien, no controla lo que ocurre a continuación de la consulta. Lo que ocurre es que activa un testeo y verificación de hipótesis. En el caso de la situación normal que planteaba Lucas, va a ser una serie de preguntas de anamnesis y de examen físico para constatar que esa primera impresión inicial sea correcta. Y para el ejemplo que daba Romina, lo mismo. Dice, a mí me parece que es diabetes, pero podría ser otra cosa. Entonces, genera, si en ese caso, por ejemplo, en el caso de la diabetes y del niño o de la bebé normal, ¿qué cosas ustedes sí o sí deberían asegurarse de que no pasen, de que no estén, además de lo que están pensando, además de que sea normal o además de que sea diabetes? No sé si me soy clara en la pregunta. ¿Qué otras hipótesis diagnósticas deberían considerar? Y en el caso del... Por ejemplo, en el caso... Sí, dale. En el caso del bebé, o sea, del niño sano, descartar que realmente venga creciendo bien y que no tenga un retraso, una restricción en el crecimiento, o que no haya algún signo en el examen físico que me haga pensar que tenga algún problema de salud. Claro. O que tenga todas las vacunas también podría ser, fíjese si es un problema de salud, o que en el contexto no haya ningún problema familiar que a lo mejor pudiera incidir. Y en el caso de la diabetes, también seguramente habrá otras cosas que habrá que asegurarse que son parecidas, que dan los mismos o algunos de los mismos datos, pero que tengo que asegurarme que no estén, que sé yo, un problema, un problema oncológico, que sé yo, alguna cosa, que no sé si tiene mucho hambre, pero sí puede ser pérdida de peso, o puede ser otras cosas parecidas. Otras condiciones que yo me tengo que asegurar. ¿Se entiende eso? Entonces, se activa eso, se testean, y cuando realmente se verifica esa impresión inicial o alguna de las otras, se toma una decisión de diagnóstico y tal. ¿Por qué se dice se toma una decisión y no se llega al diagnóstico? Porque en realidad siempre hay un margen de no certeza, ¿sí? Realmente se toma una decisión, y sobre la base de la decisión diagnóstica se toma una decisión terapéutica. Supongamos que no es el caso de que me dio la primera impresión. Me dio la primera impresión, pero hay un dato que me hace mucho ruido. Por ejemplo, el paciente dice todas estas cosas que dijimos, pero dice además otra cosa que no pega. ¿Sí? Entonces, no surge, esto pareciera ser una diabetes, pero en realidad hay algo que no. O pareciera ser un bebé que está bien, pero
hay algo que no, ¿sí? En ese caso, se activa, no se reconoce el patrón y se activa claramente el sistema 2 y se empieza a ir para atrás. ¿A qué causas a mí me podrían explicar este conjunto de signos y síntomas que presenta el paciente, ¿sí? O la paciente, ¿sí? Y entonces la búsqueda se hace con hipótesis, pero generadas generalmente a través del pensamiento fisiopatológico, ¿sí? Esto se activa el mismo proceso y también una vez que se agotó y que se llegó a algo que explicaba mejor, se avanza hacia el resto. Esto funciona, el sistema 1 que dije funciona muy bien en los expertos y solamente se activa el sistema 2 cuando aparecen casos raros, atípicos, o cuando no está acostumbrado a tratar con ese tipo de casos. Por ejemplo, cuando alguien se cruza de una especialidad a otra. A un pediatra le preguntan cuestiones de ginecología, a un ginecólogo cosas de pediatría. ¿Sí? Funciona con el sistema 1 porque no tiene tanta práctica con los otros casos. ¿Sí? Funciona más con los libros, por decirlo de alguna manera. Y los novatos y las novatas, ¿sí? Los que se están asomando a la especialidad, funcionan siempre con sistema 1 porque no tienen casuística para tener representaciones en su memoria. Entonces, parte de lo que ocurre en el proceso de formación es que no solo uno acumula conocimientos, sino que la experiencia con pacientes va a hacer que se amalgamen esas representaciones de la enfermedad para estar disponibles en forma automática, más rápidamente, ¿sí? Entonces, durante este proceso de formación que ustedes van haciendo ahora, más lo que fueron acumulando en el grado, aunque les parezca que no, toda esa práctica va haciendo que se vayan formando como unidades densas en la memoria, que hace que rápidamente, y cada nueva información va haciendo, cada vez que se empiezan con un paciente del mismo tipo, con un bebé sano, con un paciente que parece ser diabético o una paciente, se enriquece eso, siempre que se haga lo más reflexivamente que se pueda, ¿sí? Entonces, el sistema 2 es un razonamiento de causas y efectos que es lento, que requiere esfuerzo atencional y se usan cuando las conclusiones del sistema 1 no son aceptables o cuando no se tiene experiencia en eso. Voy a pasar más rápidamente. Hay un método para ayudar a aprender el razonamiento de tipo 2 o para alimentar las representaciones de la enfermedad, ¿sí? Y el método más efectivo es estar expuesto a muchos casos del mismo tipo de una forma reflexiva, supervisada, como lo dijimos antes, ¿sí? Que poder discutir con alguien lo que uno piensa, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacerlo de una forma más rápida sin tener que ver pacientes de todos? Porque a veces no hay pacientes de todos o no hay en el momento que uno necesitaría. Se llama razonamiento clínico basado en casos, que es aplicar, es parecido al aprendizaje basado en problemas para los que ustedes tuvieron ABP, pero en lugar de aprender ciencias básicas, la idea es que trabajen el razonamiento clínico, concretamente, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Solo una aporte, José, que hace referencia a que producto de estos dos sistemas de pensamiento es que es importante que entiendan también por qué la decisión no es arbitraria de que un residente de segundo ve solo 6 pacientes, es porque estamos apuntalando estos guiones de situaciones clínicas para que de forma progresiva puedan ir resolviendo con muchísima más agilidad. Entonces, residentes de segundo empiezan solamente con 6 pacientes para apuntalar todo esto, pasan a tercero y ven 9, y pasan a cuarto y ven 12, y después pasan a ser jefe y tienen que estar ahí en el centro de salud intentando resolver también muchas cosas, y ese tránsito hace que la guía por ahí lo ha podido ver, de cómo es alguien trabajando que ha terminado la especialidad, los chicos que se suman la semana que viene lo van a ver también con La Paz, la velocidad con la que pueden resolver algo, producto de tener todos estos guiones de situaciones clínicas que hacen que yo a veces a bebés incluso me saltee pasos. O sea, no es que esté haciendo algo más, sino que producto a veces de la experiencia, el conocimiento de un determinado bebé, hace que yo tome una conducta que tal vez no es la del protocolo. Por ver miles de bebés ha hecho que yo diga, bueno, en este bebé no voy a revisar tal cosa, porque ya sé que está bien, por todas las representaciones mentales que tenga. En cambio, los residentes de segundo hacen todo el otro circuito y eso es mucho más lento también. Un detalle que quería decirles respecto a esto que está diciendo Lucas, justo me viene, que a diferencia de él explicó, la persona experta que tiene
tienen los guiones de enfermedad y los maneja de una forma flexible, ¿sí? No gobiernan el guión a la persona, sino que la persona gobierna el guión y puede, en función de eso, moverse. Van a poder distinguir con esto quiénes son, se me fue la palabra en este momento, hay veces que la pericia domina a la persona. ¿En qué sentido? Los errores más frecuentes de quienes tienen pericia, son expertos o expertas, es el exceso de confianza, ¿sí? No chequear que sus conclusiones realmente responden a los datos, ¿sí? Fíjense que en ese esquema que mostramos, la persona tiene una impresión o una hipótesis más probable, pero por más que esté súper segura, va y la chequea. Esto es, genera esa y otras hipótesis que también podrían cubrir parte de los datos, y va y pregunta, realiza examen físico y guiado por esas hipótesis, vamos a ver cómo debería ser ese, y en función de eso, incluso puede pedir algunos datos más de exámenes complementarios para asegurarse que todos los datos que tiene el paciente, o la mayor parte, pueden ser explicados por la hipótesis que estoy manejando como prioritaria, y que las otras posibles no sirven para explicar el problema del paciente, ¿sí? Quien es experto se equivoca por exceso de confianza en esa primera hipótesis y cierra el proceso antes de hacer el chequeo. Bien. Este razonamiento tiene, ¿qué cosas puede tener alguien novato que recién se inicia en un proceso más sistemático? Es que su pensamiento no esté orientado por el problema del paciente, sino esté orientado por el estudio de sistemas orgánicos que tenía anteriormente, ¿sí? Entonces, a veces nosotros, sobre todo en la formación de grado, la formación avanza desde los sistemas hacia los problemas de salud. Y a veces el pensamiento permanece así, en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Los problemas de salud se plantean de una manera que pueden estar involucrados varios sistemas distintos en el mismo problema. O podrían estar involucrados y yo tengo que identificar cuál y cuál problema de salud corresponde. Ese cambio de orientación de ir del problema a las causas y no al revés es un cambio clave para esta rapidez y esta agilidad, que es algo que se tiene que favorecer con este tipo de metodologías. Pero además, manejar la carga cognitiva. Ustedes habrán visto que por ahí la diferencia entre un experto y un novato es que quien tiene pericia rápidamente capta cuáles son los datos claves del caso, ¿sí? ¿Cuáles son los datos más importantes? Que es lo que decía Lucas. Con 3 datos me alcanza a mí para decir, no, está todo bien acá, o no, está todo mal y todo mal va por acá. En cambio, quien no tiene esa pericia, todos los datos son igualmente importantes, y a veces se pierden la cantidad de datos, incluso no puede jerarquizar, ¿sí? Parte de que se trabaje con metodologías de desarrollo del razonamiento clínico tienen que ver con que se focalicen rápidamente en cuáles son los datos claves, y se pueda manejar la carga cognitiva que implica tener tantos datos en la mente, ¿sí? Cuando tenemos al paciente enfrente, o la paciente enfrente. Y una cosa muy importante es que trabajar estas metodologías con casos escritos significa que se trabajen en grupo, no solo, porque uno al discutir y al razonar en voz alta, más rápidamente ve cuáles son las otras perspectivas de analizar el mismo problema, ¿sí? Entonces esa discusión ayuda a hacer que el proceso de desarrollo sea un poco más rápido. ¿Cómo estaría? Imagínense que ustedes trabajan con casos escritos en las residencias, en estas reuniones de grupo que pueden tener algunos días específicos. ¿No trabajan mucho con casos escritos? En general trabajamos más con casos José, por ahora, propios de la... dale, Perdón, con casos propios de la práctica, digamos. En los Claro. pases de consultorio es Con lo que llevar pasó. a discusión algún caso que tuvimos nosotros. A partir de ahí se generan, como decías vos, hipótesis y se van modificando un poco los casos, pero no con un caso escrito. Por ahí sí más a lo mejor en algunos exámenes sí tenemos como durante la evaluación casos escritos, pero... Bien. Lucas, ¿vos ibas a decir algo más? No, lo mismo que dijo el David. Sí, yo les presenté el proyecto de jefatura y en la propuesta era poder recuperar todos los casos escritos que tengan un valor educativo importante para que lo puedan después trabajar otras personas que no se hayan enfrentado a ese caso o que los podamos discutir grupalmente. Perfecto. Ahí yo les voy a mostrar una metodología que es para casos escritos, pero que se puede adaptar para casos que han ocurrido oral, digamos,
veamos cómo, pero me parece que lo clave es lo que ocurre entre las etapas del caso. Supongo que ustedes tienen un caso escrito y se presentan etapas, igual que el aprendizaje basado en problemas. Primero, la presentación del paciente, lo que el paciente diría al ingresar a la consulta o mostraría al ingresar a la consulta sin que todavía pregunte nada quien está sentado en el lugar de profesional de la medicina de familia, ¿sí? Lo primero que diría. ¿Y cómo se ve? ¿Sí? Después, la segunda etapa serían los resultados de la anamnesis, la tercera, los resultados del examen físico, como parte separada. La cuarta, los resultados de exámenes complementarios si corresponde, y finalmente, los resultados del plan terapéutico, ¿sí? Esto implica que no se da el caso todo de una sola vez, sino que se da, primero en la primera parte, se trabaja en la primera parte, después la segunda, se trabaja, después, y así sucesivamente. Y en lo que hay se eligen casos que permitan el diagnóstico diferencial, no casos obvios, prototípicos, sí prototípicos, pero que habiliten ramificaciones, que de los primeros datos se pueda surgir más de una hipótesis, que sea posible generar más de una hipótesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos promover es el razonamiento en diagnóstico diferencial. ¿Por qué el razonamiento clínico está tan ligado al diagnóstico diferencial? Porque cuando uno razona bien, lo que implica es que puede ir adecuadamente fundamentando que esta es la hipótesis que mejor explica, pero que hay otras vinculadas que no explican tan bien. Eso implica que fue considerando todas esas hipótesis a la vez y trabajándolas conjuntamente, ¿sí? Entonces, quien elige caso para trabajar tiene que elegir un caso que no te lleve por una sola hipótesis de principio a final. Al menos para el nivel de quien está aprendiendo. Puede ser que para un nodo de cuarto, de entrada, cuando lo mira, dice, no, esto es tal cosa, porque sabe más, pero el de primero no, o el de segundo no, ¿sí? Entonces, eso es importante que se vaya trabajando así. ¿Qué hay entre una etapa y otra? Hay preguntas claves, ¿sí? Y también hay escenarios, ya les voy a explicar. Lo de las versiones no lo vamos a usar acá porque no es pertinente, ¿sí? Este es un ejemplo de una presentación inicial de un caso de un paciente. ¿Alguien quiere leerlo? Si no me escucho yo, ya me cansé de escuchar. Bueno, lo leo, dice, usted es un médico general. El señor García lo visita con su hija Emilia, de 17 años. Usted ve a Emilia como una chica insegura. El señor García le dice que ella tiene una inflamación en el cuello desde hace 6 semanas. Tuvo un resfriado al comienzo de este periodo, pero eso no le preocupó. Sin embargo, la inflamación aún persiste y se ha vuelto más visible. Por lo tanto, el señor García insistió en que su hija lo visite hoy. Hace 4 meses, Emilia le consultó por un resfriado persistente. En ese momento, en una radiografía de tórax, no se observaron anormalidades. Contra su propia práctica habitual, recetó antibióticos. Ahora Emilia también sufre de picazón. ¿Podría ser alérgica a esos antibióticos? Todos esos medicamentos no me gustan, dice el señor García. Durante toda la consulta, el señor García habla con usted, mientras Emilia mira distraídamente por la ventana. Estos son los datos que aparecen. Fíjense que hay algunos datos de antecedentes, porque este médica justo había visto a esta paciente antes, pero en general es lo que aparece a la entrada, ¿sí? A continuación de eso hay unas preguntas. Lo primero es que se diga cuál es el principal problema de este paciente, ¿sí? Y que digan las hipótesis puede ser sobre las causas fisiopatológicas que tiene o simplemente las hipótesis de qué podría ocurrir, ordenándolas según probabilidad. ¿Y qué preguntas haría? Esto es clave. ¿Qué preguntas haría para discriminar entre hipótesis relevantes? ¿Me sigue más o menos lo que estoy...? ¿Sí? Este caso está, nuevamente, estos ejemplos son bastante biologicistas. Se podría enriquecer un poco más la presentación de esta parte o la siguiente con otros datos de la situación familiar, de la situación contextual, que fueran no forzados, que fueran realmente relevantes para el problema de salud que está presentando, o la consulta, o el problema que es para el paciente. Ustedes eso lo manejan mucho mejor. Pero lo clave aquí es que de entrada identifique por qué consulta el paciente o la paciente, en este caso el padre pareciera la que tiene la preocupación, y a continuación
qué hipótesis podrían explicar esto que está pasando y cómo investigarían esas hipótesis, empezando por la anamnesis. ¿Sigue? Se presentan los resultados de la anamnesis. Sí, perdón, dale, Lucas. O no sé quién era. No, sí, que seguir. Que sí, bueno. Se presentan los resultados de la anamnesis y se pregunta, ¿cómo influye esa información en los distintos diagnósticos? Confeccionando una tabla que tenga los diagnósticos que se han considerado como posibles hipótesis y todos los datos que van apareciendo. Esto también es muy parecido a la ABP, pero es clave para poner un registro visible de qué variables se están considerando, ¿sí? Y esto incluye las variables sociales y psicológicas, porque ¿qué pasa muchas veces en el trabajo de razonamiento? Que todo muy bien, todos somos muy integrales, etcétera, pero a la hora de considerar el problema desaparecen esas variables y se consideran solamente las demás, ¿sí? Entonces, en este cuadro deberían estar incluidas todas y tratar de, en lo posible, abarcar con las hipótesis que estamos considerando todos esos problemas, ¿sí? No sé si pega esto con la forma de historia clínica, estoy pensando que ustedes utilizan, pero va a una parte muy chiquita, el razonamiento clínico concreto. ¿Ibas a decir algo, Lucas? No, pensé que cuando dejo de tocar se me desaparece la imagen de los micrófonos que están bloqueados y me da la impresión que hubieran habilitado los micrófonos, y no, es que nada más desaparece la imagen. Y lo mismo, ¿cómo influye esa información de la anamnesis en los diagnósticos? Entonces acá se van haciendo crucecitas o más, y dice, bueno, yo pensé que esto podía ser tal cosa, pero en realidad tal hipótesis apoya mejor tal otra cosa. Entonces, en el examen físico yo buscaría a ver tales datos, ¿sí? Entonces, se arriesga qué datos de examen físico buscarían y se presentan esos datos de examen físico. Y nuevamente, se reevalúa en qué condiciones quedan las hipótesis y se arriesga con esa nueva configuración de hipótesis qué estudios complementarios se solicitarían. Se incluye a veces una pregunta de qué costos implicaría hacer esos estudios, para que no se pida por pedir. O sea, a mí me gustaría, bueno, pero ¿qué costo tendría para esta familia? ¿Qué costo tendría para el sistema hacer este estudio? Y finalmente se dan los resultados de los exámenes de complementario y nuevamente se pide, bueno, a ver, ¿cómo queda ahora la jerarquía de hipótesis o la priorización de hipótesis en función de qué diagnóstico prevalecería y en función de ese diagnóstico qué tratamiento o qué cuidados o qué recomendaciones y qué pronóstico sería en el caso de que sea un problema de salud, ¿sí? Si la paciente es tratado o no tratado. Estas preguntas que les he ido mostrando son iguales para todos los casos, exactamente las mismas para todos los casos, para ir siempre a lo mismo. ¿Qué hipótesis está manejando? ¿Qué datos necesita para avanzar en esta investigación? Tiene los datos, cómo se rejerarquizan las hipótesis, qué datos necesita para seguir investigando, hasta que no se puede investigar más, se agotó la posibilidad de investigación y hay que tomar una decisión. Finalmente, y esto es importante, también se presenta el plan terapéutico que se dio y los resultados que tuvo. Incluso si fuera, por ejemplo, la consulta a un paciente normal, se programa una visita, ¿qué pasó en la siguiente vez que lo vio? ¿Siguió todo bien? ¿No siguió todo bien? Etcétera, para que el guión de la enfermedad vaya teniendo el componente hasta el final, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, los efectos no deseados que pudo haber tenido el plan terapéutico que se pensó, ¿sí? Y alguien sintetiza cronológicamente todo lo que pasó rápidamente. Esto se puede hacer una sesión de 1 hora y media, 2 horas máximo, o 1 hora para con ustedes que tienen otra pericia, ya probablemente más rápido. Pero también se puede plantear algo que yo les comentaba en la presentación anterior de competencia. ¿Qué hubiera pasado si esta paciente en los exámenes complementarios, en lugar de tener el resultado A, hubiera tenido el resultado B? Pero ese escenario no se elige azarosamente. Se elige porque dar ese dato o cambiar ese dato abre un nuevo abanico de hipótesis específicos, que el que pensó el caso lo tenía pensado. Entonces, se discute un poco más, unos minutos más, como para ampliar las posibilidades y que ese razonamiento se enriquezca y se cierra ahí, no es un caso nuevo. Los mismos datos iniciales, solamente se varía un dato.
¿sí? Para ampliar un poquito el rango de posibilidades. Este esquema se podría trabajar con un caso oral, que alguien vaya contando lo que pasó en un paciente, pero lo va contando en capítulos, o se puede escribir. Cualquiera de las dos cosas funcionaría hipotéticamente bien, dependiendo de la disponibilidad. Lo importante son que esa secuencia de preguntas se mantenga. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se podría aplicar? ¿No se podría aplicar? ¿Lo ven medio difícil? Sí, no, yo creo que estaría buenísimo poder aplicar esto. Sí, se puede. Quizás no en el pase de consultorio porque tiene como otra dinámica, porque es como más improvisado, pero sí, sí, por ahí, bueno, con la idea que plantea Lucas de preparar los casos con un poco más de antelación, sí, se puede. José, esto nos sirve por ahí como un disparador. Yo este año lo que les había propuesto era que podamos, en el pase de consultorio, que es ese lugar donde exponemos verbalmente, oralmente las situaciones clínicas a las que nos exponemos, que supervisado por el equipo de instrucción, los residentes puedan recuperar ese caso que tiene un valor educativo importante para transitar estos pasitos en el desarrollo escrito en el contexto de un espacio que se llama aprendizaje basado en problemas. Excelente, claro. Que después puedan ser capaces de presentarlo al equipo, pero además que después eso quede en una base de datos como información para usarlo como insumo en exámenes, en discusiones bibliográficas, en sesiones académicas, con otras personas que se van integrando. Todo eso estamos como de a poquito empezando a hacerlo. Perfecto. Me pareció interesante ofrecerles la metodología porque a veces se subestima la importancia de sistematizar ciertas cosas, cierta forma de pensar, ¿no? Y en esto de trabajar en grupo, alguien responde más rápido y por ahí hay algunos que o algunas que no están siguiendo realmente la discusión o se quedaron con un síntoma, bueno, llegamos a la conclusión, era esto, pero no, ¿sí? Entonces, la idea es que en lo posible se saca de la inmediatez de la atención. Por ejemplo, sería ideal trabajar una sesión aparte, como están diciendo ustedes, como trabajo con casos o trabajo con problemas, porque entonces se saca la presión de tener al paciente ahí, ¿sí? O sea, con el paciente ahí se piensa de otra manera. Acá es como que estamos pensando sobre cómo pensamos. Eso sería el objetivo de esto. Cómo pensamos las situaciones que se presentan, sean problemas de salud o sean otras. Entonces, en ese pensar cómo pensamos, la idea es hacerlo en grupo, en un momento protegido para pensar eso y que se puedan escuchar todas las voces. Y que quien está orientando permanezca en un segundo plano. El grupo discute, quien preparó el caso ha preparado el escenario para que eso se pueda aprender, eligió un caso adecuado, lo partió en los momentos adecuados, ¿sí? Pero nada más, el resto lo tiene que hacer el grupo y en este grupo que ya de residentes tiene otra dinámica y en lo posible tratando de que quienes están aprendiendo tengan más participación o que ese caso está más cercano que los demás que a lo mejor podrían tener más claro el panorama por la evolución de su aprendizaje. En general se trabaja en grupos, esto no le den bolilla porque es la metodología es así, que es una caso por sesión, unos 8 casos al año, hay una versión para el estudiante y una para docentes que tiene indicaciones, pero bueno, esto no hace falta que sea así con esta preciosidad, digamos, ¿sí? Incluso se puede dar algo de bibliografía para quienes son más inexpertos, una bibliografía previa para que lo lean, pero no sé si eso sería tan necesario ahora. Esto se trabaja con pizarra también, etcétera. Esto no les voy a complicar la vida. Esto me parece interesante. ¿Cómo elegir un buen caso? Tiene que estar al nivel de quienes están aprendiendo y de acuerdo a los objetivos de formación, no cualquier caso. A veces hay casos raros, interesantes, que se presentan mucho para resonar, pero no tienen nada que ver con la formación esencial. No, hay que elegir casos que sean propios de la especialidad, que sean medulares a la especialidad. Que sean casos auténticos. ¿En qué sentido? Yo creo que ustedes lo van a entender bien. A veces en el grado se arma un caso especialmente para aprender un tema y termina siendo una especie de Frankenstein, que no es nada, no se parece en nada a un caso real. La idea es que los posibles sean casos reales, incluso con los distractores que los casos reales puedan tener. A veces el paciente o la paciente viene con un problema de salud
y viene con otra cantidad de datos floridos que no tienen que ver con el caso de salud, pero parte del ejercicio es quitar lo que no es relevante, identificar lo que no es relevante y quedarse con lo central. Que sea atractivo, porque permite muchas hipótesis, que sea suficientemente difícil para el nivel de quien está aprendiendo, pero que se base en lo que sabe, que no sea tan difícil, que esté tan lejos que causa angustia y ansiedad, porque no tengo los elementos para responder. ¿Sí? Y en general, la idea es que, vieron que nosotros decíamos que había que identificar estas actividades profesionales esenciales. Los guiones de la enfermedad, a los que tienen que apuntar estos problemas, deberían ser estas actividades profesionales esenciales, esas tareas medulares de la especialidad. ¿Sí? Lo que se va a encontrar mucho, ahí debería ir una y otra vez. Esto no. Y bueno, hay una plantilla para redactarlos por si les interesa. Nada más. No les voy a marear más. Si quieren podemos charlar un poquito de cómo lo implementarían, cómo se imaginan que se puede hacer o qué les parece difícil de hacer. No sé, Lucas, si vos querés plantear algo más. Creo que actualmente hay, compañeros y compañeras que están en el CAPS, otros que están en otros lugares, transitando en internación y en los centros respiratorios, pero creo que podemos utilizar el CAPS, el Centro de Atención Primaria, para que quienes estén ahí diseñemos esta forma de trabajo para que les sirva a todos y también a quienes se están sumando al proceso. Así que bueno, no sé, yo tengo algunas ideas, pero me gustaría también escucharlos a ver si todo esto que nos ha contado la José se lo imaginan, les sirve como para que empecemos a pensar cómo aprendemos, cómo enseñamos también y cómo podemos potenciar un poco el aprendizaje, que justamente encima son tiempos en los que necesitamos aprender más y mejor, con más velocidad porque urge también que nos sumemos, pero obviamente sin acelerar procesos. Tenemos que ser conscientes de ser cuidadosos de esas situaciones.